¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis a nuestra lista más recientemente entregada a nosotros TCG. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Nuestra lista más reciente para nosotros TCG fue entregada el anterior día domingo 6 de abril y esta lista está regulando el juego a partir del siguiente día, del lunes 7 de abril. Y como ya es una costumbre, no se nos dijo cuándo íbamos a tener la siguiente lista, solamente se nos dijo que se nos entregaría unos meses en el futuro. Primero vamos a hablar un poco sobre cuáles van a ser los productos que van a ser entregados a futuro. Si tuviéramos la fecha aproximada de cuándo sería entregada la siguiente lista, podríamos dejar algunos productos fuera, pero de nuevo, como no conocemos esta, vamos a mencionar estos. Sobre los productos que tenemos a futuro, para el 2 de mayo tenemos el set principal Alliance Insight, que sigue de Supreme Darkness. Para el 13 de junio tenemos la entrega del Battles of Legend de 2025 con el nombre de Monster Mayhem. Para el 4 de julio tenemos el siguiente set principal después de Alliance Insight con el nombre de Duelist Advance. Y por último, para el 5 de septiembre, bastante después, la Megalata de 2025. De estos, quitando la Megalata, que en su mayoría tienen que ser reimpresiones, básicamente todos los otros productos están entregando cartas nuevas, y cada uno de estos productos estará entregando un grupo de cartas que serán significativos para lo que vamos a tener para el futuro del juego. No obstante, en esta ocasión, o al menos por lo que hemos visto desde OCG, no se nos están entregando cartas que vayan a tener un impacto tan grande. Evidentemente vamos a recibir algunas cartas que van a ser consumidas inmediatamente por el juego competitivo, como el soporte a Raizil, el soporte Malice, algunas que van a ser muy interesantes como las cartas originales de Mitsurugi para lo que va a ser nuestro propio lado del juego, e incluso hay algunas cartas que al día de hoy no tenemos conocimiento porque no han sido anunciadas para OCG. No obstante, esto significa que no se va a marcar simplemente un antes y después, como lo tuvimos a finales de 2024 con la entrega de Crossover Breakers, que fue básicamente todo lo que vimos para el juego competitivo del formato que terminó. Sobre el juego competitivo, también para tener muchas mejores nociones de por qué se dieron los movimientos de nuestra lista, hicimos el video de análisis del meta para el mes de marzo, en el cual básicamente hacemos el resumen de todo el juego competitivo que hemos tenido durante este año. Les recomiendo ampliamente para que puedan tener mucha más información y que puedan ver listas y algunos detalles adicionales. Para poder hacer un resumen simple, Raizil y Malice, que aparecieron en Crossover Breakers, básicamente se llevaron absolutamente todos los torneos, siempre teniendo a Raizil a la cabeza, en segundo lugar a Malice y absolutamente todas las demás estrategias pisándoles los talones. Evidentemente hubo algunos tropiezos, hubo algunas sorpresas en las cuales algunas estrategias pudieron robarse algunos títulos importantes, pudieron llegar a la cima incluso como equipos. Fire King acabó robando un torneo en solitario, Mermaid Atlantean también se coronó como campeón de YCS solamente que por equipos. Incluso el último YCS de la temporada y en el mismo evento en el cual anunciaron la lista, Memento fue el deck que se acabó llevando la corona. No obstante, los números y la representación en general siempre se mantuvo bastante uniforme. Raizil con el mayor porcentaje, con un porcentaje un poco menor Malice, estos teniendo más del 50% en los lugares más importantes de los torneos, y absolutamente todas las demás estrategias después, estrategias como Blue Eyes, Memento, Mermaid, Fire King, Crystron y absolutamente cualquier otro candidato que puedan llegar a pensar. De nuevo, hay mucho más que se puede decir de este formato, como que el motor absoluto acabó siendo Finn Smith, incluso entrando en algunas estrategias que no se veía tan plausible como lo fue el mismo Blue Eyes, pero si quieren mucha más información, de nuevo revisen dicho video. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar qué se entregó con la lista. Para las prohibidas, primero tenemos Abyss Dweller, la carta que básicamente todos pedían que se fuera en la lista. Abyss Dweller, desde su creación y con cada salto en el juego en que más potencia se tenía con las nuevas estrategias, solo se hizo más problemático, en algunos puntos siendo una carta que daba ganes automáticos, en otros en que la poca dependencia al cementerio no le hacía mucha diferencia, pero siempre con la misma constante de que llegaría un día en que un deck lo pudiera utilizar al máximo y los decks dependientes de cementerio no los iba a dejar jugar, haciéndolo una carta injusta que se logró para justamente el último formato. Este último formato tuvo el máximo uso por la combinación de varios elementos, como que Raizil es un deck hecho y llevado por monstruos de rango 4, que muchas estrategias rivales dependían del cementerio haciéndole una condición de gana automática, desde los obvios como Mermaid Atlantean que simplemente no podían jugar, pasando por los intermedios como Memento y hasta los que parece que no les afectó mucho, pero que sí corta de forma significativa cómo es que se llevan, como Blue Eyes. Todo se sumó para que la carta recibiera el golpe. Es uno por la salud del juego a futuro, pero también el que no hay una forma tan genérica de frenar o castigar los decks basados en cementerio generará oportunidades y problemas a futuro que provocarán otros ajustes. Lo valioso de esto es que otra carta diseñada en un punto completamente diferente del juego llega a su fin, y con esto los problemas que conllevaba.
El siguiente fue Bahamut Shark. También habíamos mencionado en la revisión del meta que se debía de dar un golpe a los decks de agua, que si bien no eran una fuerza dominante como lo fue Raisil, sí tenían interacciones que les hacían espectaculares, o más que eso, muy injustos de jugar contra los mismos. Y había múltiples candidatos, cartas para ver la mano, castigar la mano, negadores o acceso a los negadores. Este último fue el que se eligió tomar. Bahamut Shark desde la aparición de Thoroughly Awesome ha sido una carta en la mira de la lista. Usualmente la aproximación ha sido al Thoroughly Awesome mismo, que es una carta increíble en lo que puede dar y alcanzar, mucho más en un deck de agua. No obstante, son muy pocos los decks que pueden invocar de forma natural al Thoroughly Awesome, pero la cantidad de decks que podían acceder a este por un rango 4 y que se conecta un tanto con lo dicho con Abyss Dweller era mucho más alta, así que también estuvo en peligro por mucho tiempo. Si a esto sumamos que su uso en el juego estaba por doquier, decks de rango 4 usándolo para ir por un negador rápido, los decks de agua usando su costo para generar ventaja con Atlantean Dragoons que no era una vez por turno, había mucho alrededor de esta que le hacían un candidato perfecto y acabó sucediendo. Por años el uso de esta carta artificial menos para su deck hogar fue una forma de acceder a planes de juego artificiales y por fin quedan atrás. Será interesante ver qué es lo que se opta por usar ahora, cuando incluso otro rango 4 muy popular también apareció en la lista. Nightmare Griffons fue por su uso en Malice. Es peculiar en el respecto de que no era ni de lejos la carta problema del deck, ya que no es como que estuviera en todas las construcciones y que se hiciera un problema artificial del cual se tenía que hacer algo o el juego se pudiera ir a declive. Dicho esto, es una interacción bastante potente e ignorante y que fue suficiente como para merecer un golpe. No modifica en absoluto los planes de juego del deck, en muchos respectos incluso la carta pudo haber quedado en el juego considerando otras aproximaciones en la lista, pero en lo que se refiere de que se dieron los factores en un formato como para justificar su prohibición, es algo que quizás no pudiera repetirse en un buen tiempo, pero que nos quedamos con el mejor resultado para la salud del juego en general. Y por último, Link Decoder. Este es un golpe pensado para Malice. Link Decoder fue pensado para su tema hogar de los Code Talker, un cuerpo que podía extender desde cementerio, dando más opciones de Link, bloqueo de cadenas y más. No obstante, al ser tan genérico, le hizo una excelente pieza para muchos decks, y la combinación de lo que hacía en Malice era lo que lo convertía en problema. No solo tenía los elementos ya mencionados, también Malice, al ser removidas por algún efecto como un bestial, sus propias cartas y más, hacían que tuvieran demasiados cuerpos para poder jugar. Parece un movimiento menor, pero sí afecta la forma en que pueden continuar después de hacer combo o directamente jugar sobre interrupciones, lo que no deja de ser muy interesante también por el soporte Cybers que tenemos a futuro. No es la primera ni la última carta pensada para otro tema que es consumida por el juego competitivo, y en esta ocasión los decks de Cybers pagaron el precio de tener una carta tan buena y genérica para su propia mecánica. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Ávila Sati, Marcos Vargas, Ale Dud y Giovanni Santos, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para las limitadas primero tenemos a Bestial Druidwurm, siguiendo con los golpes pensados para Malice específicamente. Otro Bestial entra en la lista, lo que en su momento con Bestial Magnum Hut lo hacían espectacular por no solo ser la interrupción de cementerio, cuerpo en mano y hasta búsqueda y reciclaje de lo que es el tipo más fuerte del juego, otras piezas como Druidwurm, dependiendo del momento del juego, tenían el mismo o incluso mucho mejor uso, como poder llevarse amenazas en el campo que de otra forma sería muy difícil de hacer, como lo fue Detonator con Raisil, sumado a las interacciones del cementerio, que se pensó para poder estar contrarrestando las estrategias del oponente, pero que en el formato más reciente incluso se podía llegar a utilizar a favor. Limitarlo no corta su uso, pero reduce de forma considerable cuántos juegos se verá o que se debe emparejar con otras opciones. Hará poca diferencia en el respecto de que todavía será una carta increíblemente potente de ver y usar, pero la consistencia es algo que usualmente vemos mucho en TCG antes de un movimiento mucho más severo. Dimension Shifter es otra que cae de 3 copias a una. Esta carta apareció en la Megalata de 2019 como un promocional junto con otras cartas increíbles como Nibiru de Primal Being y Darkler No More. Las otras dos cartas teniendo uso inmediato en el juego, impacto competitivo y Dimension Shifter quedando atrás como una carta útil, sí, pero no tan relevante. El juego avanzó y las otras dos cartas hay muchas formas de jugar alrededor de las mismas, pero no hay mucho que hacer contra Dimension Shifter, que aun cuando su limitante de no tener cementerio le daban ciertamente un buen equilibrio, sucede un poco como lo dicho con Abyss Dweller. Tantos decks se basan en utilizar este que no poder acceder al mismo se siente como una interacción demasiado potente. No ayudó a su causa que en los últimos años muchos decks considerando molestos lo han usado mucho mejor, como Fluandry, Stenpai, Kashtira y para esta ocasión Malice, que también no era su carta más importante, pero ya todos los anteriores elementos la hacían un buen candidato como para recibir un golpe. Sorprende la agresión contra la carta al pasar directamente a limitadas, pero si algo hemos visto en años recientes
interesantes es el cambio de mentalidad de que cartas que no dejan jugar son algunas que deben de entrar directamente a la lista, y esto solo suma esa lógica. Se seguirá usando y viendo, evidentemente con menos éxito y quizás pueda mantenerse en el juego a una copia como otras cartas como los Floodgates, solo hará que los juegos que se pierdan por robar justo esta carta sean mucho más injustos, mucho más duros, pero esto incluso podría ser una razón adicional para verlo en la lista ahora de forma definitiva. El primero que sale de las prohibidas es Masterpiece de True Draco Slaying King, una de las cartas más infames y letales de su tiempo. Masterpiece forma parte de ese grupo de cartas con una potencia e ignorancia que por momentos es tan alta que puede ganar juegos por solo estar en el campo, a veces incluso sin activar efectos o activándolos en puntos demasiado obvios. No obstante, este tipo de cartas, más allá de lo que pueden o no usar a su favor, pasa mucho que se dan muchas cartas después para contrarrestarlos y en ocasiones el mismo juego les pasa encima. Del momento en que Masterpiece era una, si no es que la carta más injusta del juego, han pasado 7 años, y en ese proceso cambiando demasiado, desde nivel de poder de los decks, cómo se ven las estrategias en general, efectos que están en básicamente todas las estrategias, aliados que perdió en el camino y nuevos enemigos que le presentarán mucha resistencia. Esta carta junto con algunas otras que veremos fueron nocivas para su momento de entrega, pero la mayoría de veces que algo así llega a salir de la lista es para que solamente sean cartas que si bien sí pueden dar muchas victorias usualmente para su deck hogar, no son las fuerzas imparables de otro tiempo, y si esto le pasó a cartas incluso mucho más icónicas y temibles como los Dragon Rulers y cartas de antaño prohibidas, hay pocos motivos para creer que esto no va a acabar siendo igual. Otro de los que salen de la lista y es uno de los movimientos más sorpresivos es Mad Mech Circular, que se fue prohibido en el mismo punto del juego en que los decks de combo de una carta eran excesivamente dominantes. Cybers de la mano de Circular, los decks de planta con el Sunset Genius Loki y que entraron en la lista para hacer espacio para el nuevo deck de combo de una carta dominante con Snake Eyes. El que esta carta esté legal de nuevo significa que toda su potencia y planes de juego están de vuelta en línea, pero estando una copia seguirá dependiendo de robar la carta correcta, buscarla y más. Lo interesante del movimiento es el alcance que tiene. Esta se puede usar en decks de rango 4, en decks de Cybers, así que pareciera ser una forma de dar más opciones a los anteriores monarcas del formato. Han habido contadas ocasiones en que una carta sale de la lista para ser muy problemática y tener que volver. Circular se pondrá a prueba para esto, sobre si es tanto lo que puede llegar a ser incluso una copia o si como muchas otras cartas del juego es increíble que esté legal en el juego. Es muy potente cuando llega a resolver, pero que no da para ser la carta problema del pasado y ya no tiene por qué estar en la lista. Desde que se fue al día de hoy solamente ha pasado 1 año y medio, y aún siendo poco tiempo, nuevas cartas y efectos como las cartas Mulcharmy aparecieron, aliados se han perdido como el recién mencionado Link Decoder, así que este en definitiva va a ser uno de los movimientos más interesantes a seguir. Luego tenemos a Raizil Detonator, uno de los múltiples golpes a Raizil, este siendo bastante directo. A estas alturas hay poco que no se ha dicho del rey del formato. Detonator es un monstruo jefe espectacular, demostrando el avance de la exigencia del juego. Es un efecto que no es una vez por turno ni por cadena, con protección, cuerpo gigantesco. Este en solitario podía ganar muchos juegos, y en su deck hogar e incluso con algunos complementos, esto solo mejoraba, como con los Eclipse Twins. Era muy poco lo que este monstruo no podía lograr. Estando una copia le ponen en ese delicado estado en que si bien todavía es muy simple de usar, perderlo en cualquier capacidad pone aprietos a su deck. Para algunos juegos sin mucha diferencia, puesto que se puede incluso reciclar o revivir hasta de las removidas, pero para otros como perderlo por removerlo boca abajo es dejar a su deck sin su mejor plan de juego. Hemos visto muchas veces este tipo de aproximación, de limitar el poder del monstruo jefe y sí se modifican mucho los decks al punto de que si este se pierde, mucho de lo que hay para jugar desaparece por completo. Será interesante ver qué tanto se modifica su estilo de juego con solamente una copia, pero será difícil de dar la dimensión por otros movimientos que todavía nos hace falta de ver. Bonfire fue otro movimiento en contra de Raizil. Esta carta compartía tipo de búsqueda con los mejores nombres del deck Raizil, haciéndola una carta increíble. De esta se pedía su movimiento mucho antes, pero era por diferentes razones, como lo era contrarrestar el poder de los Snake Eyes. No obstante, la lista dejó este deck atrás, pero ahora sirviendo para un propósito diferente. La aproximación es lógica en el respecto de que era un buen candidato, pero lo decisivo fue el factor económico. Esta carta ya fue reimpresa para que todos los jugadores la tuvieran y otro buscador apareció recientemente con Seventh Tachyon, haciendo que esta última saliera sobrando en muchas ocasiones. Son factores bastante simples que se suman para dar el golpe a la carta. Brilliant Fusion es otra de las cartas que salen de las prohibidas, limitada por su uso e interacción de locura con Thunder Dragon y por fin prohibida en un punto del juego en el que se decidió dar un giro de 180 grados de todo lo que se utilizaba en ese punto.
Brilliant Fusion puede servir para múltiples propósitos. Puede ser para poner cierto cuerpo en campo, con lo que conlleva un efecto, nivel, atributo, tipo, ataque, defensa. También puede tirar piezas de diferentes lógicas al cementerio, así que tiene un alcance interesante. Dicho esto, Gem Knight, su estrategia hogar recibe soporte en el próximo producto de Battles of Legend, y es sorpresivo que de todos los temas que reciben soporte allí, Gem Knight de entre todos sea el que peor ha envejecido y menos posibilidades tiene, haciendo que incluso esta carta se haga necesaria. A una copia, si bien todavía tiene todos los usos y virtudes mencionadas, se siente mucho más como para su deck hogar, a menos que se crea que se puede llevar como un motor con tantas piezas incómodas y que con la exigencia del juego que tenemos hoy en día, esta pueda resolver o valga la pena la molestia, lo que es muy poco probable. Será interesante ver si esta carta puede salir a más copias, donde recuperaría más potencia y flexibilidad como una buena carta genérica y no solamente una pieza para su propio deck hogar. Crossroad Designator es un movimiento sorpresivo no tanto porque saliera de la nada, sino por las consecuencias de ello. Crossroad Designator fue una locura de carta en su lanzamiento, haciendo estragos en OCG por lo unificadas que estaban las hand traps e incluso el juego en general, dándole usos muy interesantes como declarar los nombres más populares como Maxi, Ash Blossom, cartas que compartían los decks y hasta la misma Crossroad Designator. Para nuestro lado del juego no tuvo ese uso tan marcado debido a tener un juego mucho más abierto, pero lo que sí siguió marcando fue que evitaba que muchos decks pudieran caer ante la mayor parte de hand traps del juego, haciéndola una carta que provocaba que se debieran de comprar las cartas, pero chocando con uno de los objetivos del juego, que es que las hand traps deben hacer daño a cómo se intenta jugar. A una copia, de nuevo, y como hemos mencionado con muchas cartas, se reduce la consistencia pero no quita el efecto. No obstante, le pone en ese punto crítico que de robarla es mucha ventaja, y de no hacerlo es tener hand traps en el deck para propósitos varios que pudieran o no ayudar. Esta, junto con el último movimiento de las limitadas, tendrá un impacto mucho mayor de lo que parece, y también podría repercutir de forma severa en el juego del futuro. Lo interesante es que sí se acaba dando este movimiento. Y por último tenemos Triple Tactic Talents, también cayendo de 3 copias a 1. Talents siempre ha estado en el ojo del huracán, al inicio haciendo mucho ruido de cómo tenía 3 efectos de cartas prohibidas en una sola carta y de cómo era casi seguro que podría tener impacto. No obstante, esta carta fue entregada en 2020, que, si bien las hand traps y usar muchas de estas han estado desde hace mucho tiempo, la gran diferencia es que el juego en los últimos años se ha hecho mucho más agresivo orientándose a estas, llegando a puntos increíbles en que se podían llegar a usar alrededor de 20 de estas, casi asegurando que esta carta no solamente estaría activa, sino que le haría mucho daño al oponente. Por si esto no fuera poco, su efecto de ver la mano era excesivamente potente. Históricamente todos los efectos que se meten con la mano son algunos de los más castigados, y este no solo se metía con la mano, también dejaba ver qué contenía, y se podía saber exactamente qué hacer o no, solo dejando la última carta a robar como un misterio, pero poco podría cambiar con esto, usualmente significando las victorias para el que pudiera conectar el efecto de ver la mano de la Talents. Estando una copia, de nuevo, reduce mucho qué tanto sucederá esto. Incluso una copia tiene nuevas repercusiones, como que se verá mucho más para ir segundo por la sexta carta en mano o complementos como la Triple Tactic Rust, y allí incluso sería una carta mucho más segura de usar, pero no tan nociva u obvia como lo habíamos visto antes. Todavía está legal y el jugador que la tenga y pueda conectar todavía va a tener toda la ventaja dicha, así que quedará como una carta a evaluar sobre si se puede quedar en el juego o si es una que incluso ha envejecido mal y ya no debería de estar legal. Para las semilimitadas tenemos muchísimas. Primero tenemos el conjunto de Black Dragon Collapse Serpent y el White Dragon Wyvern Buster, los dragones de caos, limitados cuando se utilizaban en conjunto de Danger Thunder Dragon y sobre todo los Guard Dragon para poder jugar. Estos fueron bastante usados para poder acceder a los planes de juego de Dragon Link, que en ese entonces incluían la posibilidad de poder invocar dragones de deck, extra deck y de cementerio y removidas. No hizo mucha diferencia en el respecto de que poco después se les dio un buscador, mismo que también tuvo que ser golpeado por cuánto podía hacer por dichas estrategias. Con las 3 cartas limitadas, el dar copias adicionales para los monstruos no se siente como un empuje específico como lo hemos visto en otros puntos, sino como sacar cartas de la lista. Incluso sus limitantes de invocarlos una vez por turno hacen mucho más lógicos el tenerlos a más números, pero no de la carta que los busca. Dicho esto, los decks de tipo dragón siempre encuentran la forma de usar y unificar todo lo que tienen disponible. Incluso por su requerimiento no sería difícil que encuentren un deck hogar poco esperado como Malice, pero al menos en este punto no se ven ni como algo que pudiera explotarse inmediatamente o que pudiera ser un problema, al menos para lo que conocemos hoy. Luego tenemos golpes a Raizil, esto es bajar de 3 copias a 2 a Ext, Ice y Sword, los mejores nombres para poder jugar.
Sabíamos que Reisil tendría golpes en la lista, no obstante se hablaba de cosas ajenas al deck, como lo dicho con Bonfire, o quizás de formas muy certeras pero que hubiera lógicas para conllevar los golpes, como lo hubiera sido poner algo muy útil como Ext a una copia. Pero perder 3 nombres, uno de cada uno, sumado a las 2 copias de Bonfire, le afecta mucho más. Todavía les deja utilizar sus mejores cartas como Ice y Ext, pero en un deck que la consistencia ya era un problema, esto solo se acentúa más y necesita opciones para poder jugar. Los 3 golpes le quitan mucha consistencia y acceso a sus mejores efectos, y a esto hay que sumar los otros golpes ya dichos. Aun cuando Reisil tiene soporte directo pendiente, esto no se ve bien para la estrategia, pero el formato todavía debe de jugarse y, como siempre, perder consistencia significa que no sucederá tan a menudo, pero quitando las cartas prohibidas, todo lo demás que conocemos del deck todavía lo puede llegar a ser. Luego tenemos los golpes directos a Malice con Dormouse, White Rabbit y Malice in Underground. Esperábamos golpes a Malice, pero sin haberse coronado como campeón de YCS una sola vez, parecía que la aproximación sería mucho más laxa. No obstante, se toma básicamente la misma ruta de frenar el deck, reduciendo también la consistencia en un deck que tiene problemas de esto. Hay una diferencia pequeña pero crucial sobre cómo actuará esto. Por la parte de Reisil sigue funcionando siempre y cuando se combine con cualquier cosa que tenga acceso a monstruos de niveles y rangos 4, pero Malice tiene acceso a mucho más, entre cartas Cybers, Link y algunas adicionales como poder remover, y con el sobre próximo de Alliance Insight sabemos que no le faltarán opciones para mejorar su juego. Dicho esto, se siente mucho más como para obligar a Malice a utilizar más cartas fuera de las que ya estábamos acostumbrados, a un movimiento mucho más necesario. Es bueno porque si bien no se coronó en ningún punto como campeón, su presencia en el juego era indiscutible, y sin golpes certeros y por lo visto con Reisil, este simplemente se iba a hacer un deck imparable. Luego tenemos a Morphing Jar, que por fin sale de 1 a 2 copias. Es increíble que un efecto de volteo que salió de las cartas prohibidas hace 7 años, después de pasar una vida prohibida, otra vez tenga un movimiento. Morphing Jar ha tenido más consideraciones que las otras cartas de tipo Jar debido a que se mete directamente con las manos, y la ventaja queda la misma, pero con la mecánica de volteo tan obsoleta más no poder, cualquier riesgo limitante que pudiera detener estas cartas se siente de más para mantenerlo en la lista. Seguramente esta será una antesala muy breve para poder liberarla, tal y como mencionaremos con otra carta de las secciones de cartas sin restricciones. Luego tenemos que suben delimitadas a Snake Eye Ash y a Poplar. El movimiento puede alarmar mucho considerando el dominio completo en 2024 que tuvo Snake Eyes y las estrategias de fuego, y si bien todavía tienen muchas más cartas y potencia espectacular, hay diferencias pequeñas pero considerables. Lo primero es que Ash es vulnerable a la gran mayoría de efectos en el juego, así que siempre va a ser el blanco para detenerla, y esto solamente es devolver un poco más de consistencia para poder hacerlo en turnos posteriores. Lo otro era su compañero en crimen, que lo buscado usualmente era Poplar, que se ponía en cuerpo como un segundo campo, pero sobre todo la búsqueda de una carta de Magio Tramp Snake Eye, y los blancos siempre fueron Divine Temple y la Original Sinful Spoils, pero Original Sinful Spoils era lo que hacía del deck tan espectacular y consistente, no solo para su propio tema, sino para todo lo que dependiera de un monstruo de fuego de nivel 1, así que si bien le deja con una búsqueda útil, dicha búsqueda era siempre un complemento, no el objetivo. Otro punto del movimiento es que Snake Eyes fue un deck muy solicitado incluso por la reimpresión, pero que no dejó que se utilizara mucho más. Esto les devolverá en definitiva más opciones y formas de jugar, pero que, sin la Original Sinful Spoils, no hay mucho más que temer, al menos si lo comparamos a sus viejos días de gloria. Y por último de esta sección tenemos al Unchained Solo Sharvara, otro de los movimientos dados en la lista mencionada con Circular para abrir paso a lo que sería en definitiva el mejor deck del año. Unchained sorprendió a propios y extraños no solo por robarse los últimos días de gloria de Kashtira, sino que era un deck que, quitando al DD Wave Hiking Caesar, sorprendía que no era un deck que se basaba en negadores, sino en diferentes capas y formas de jugar contra el oponente, marcando el inicio de cómo es que se quería jugar a futuro. Sharvara siendo de forma muy clara la mejor carta de lo entregado, que si bien otras como el King Llama tienen mucho más alcance, Sharvara era el efecto rápido en mano para realizar múltiples trucos, el más claro era eludir la selección. Parece poco, pero todo lo que utilice Fint obtiene un incremento de poder considerable, no importa en qué capacidad se utilizan las cartas Unchained, y con decks que se siente que desaparecieron a pesar de su potencia como Jubel, su deck hogar o el hecho de que el motor del momento es de este tipo, será interesante qué es lo que pueden estar haciendo por el formato por comenzar.
Y por último, para las limitadas, primero tenemos a Cyber Jar, comparte la misma lógica dicha con Morphing Jar, es un efecto de volteo lento que no se ha visto en años. Cyber Jar incluso se puede meter con nuestros propios recursos, tanto para bien como para mal, pero era muy extraño que no hubiera sido movido antes. Solo se mantuvo un formato a 2 copias, por ello muy seguramente Morphing Jar tendrá el mismo destino. Danger Jackalope y Danger Tsuchinoko es por el nulo uso del motor Danger. Han quedado muy atrás los días en que este motor era espectacular, incluso siendo bastante interesante que antes movieron su buscador y por ende mejor carta, antes de los que garantizaban cuerpos en campo. Una duda que planteamos en la predicción es que esto pudiera llegar a considerarse como soporte indirecto para Fabled. Eva fue una carta que fue prohibida por su interacción con Drytron, específicamente con Beatriz para enviar la voluntad al cementerio y generar ventaja masiva, que si bien la ventaja todavía se puede obtener, ya no lo es por buscarla o controlar su destino en cementerio de forma tan sencilla. Y si no hubo repercusión cuando salió de las prohibidas a limitadas y luego a 2 copias, 3 no va a ser ningún problema. Y por último, el Performapod Monkey Board es el movimiento para péndulo de cada lista. Monkey Board es una carta para obtener escalas completas, pero la mecánica está mucho más lejos y en muchos peores problemas que solamente tener cartas que significan un -1. Se agradece, pero si no hizo nada después de estar prohibida o estar a 2 copias, 3 no va a ser el caso. Lo único útil del movimiento es que poco a poco siguen saliendo las cartas de péndulo, aunque pone en la mesa el cuestionamiento de qué sucederá cuando salgan todas las cartas menos Electrumite. ¿Será ese el punto en el cual se vaya a dar la liberación del Link? ¿No se va a dar? ¿O incluso la esperanza de que el movimiento pudiera darse antes? Aun cuando sabemos que la mecánica no haría nada, mucho más porque la mayor parte de la potencia de lo que eran estas estrategias era el uso de cartas genéricas que tenemos demasiada evidencia que cada lista que pasa solamente perdemos más de estas. Para la parte del análisis, primero lo relacionado a los productos, esta lista se ayuda a que el producto se pueda empujar. Lo interesante de esto es que no hay una constante de qué es lo que quiere hacer, de qué forma, e incluso el movimiento se siente sano en el respecto de que hace más atractivo el producto del futuro, pero no lo hace absolutamente obligatorio como lo hemos visto en muchos puntos. El primero y obvio es el inmediato Alliance Insight, que estamos a un par de semanas de que sea revelado y entregado. Este entregará muchas piezas que serán interesantes, las más obvias como las cartas de soporte Malice y Raisil, pero también hay otros complementos que habrá que probar como las piezas faltantes Mitsurugi o algunas otras cartas. También a futuro algunas cartas tienen más atractivo. El Battles of Legend Monster Mayhem desconocemos todo el contenido, pero sabíamos de algunas piezas como los arquetipos de Terminal World como Fabled o Gem Knight, así como soporte Orcust, y la lista hace un buen trabajo apoyándolos. Algunos temas y apenas haciendo diferencia por su bajo nivel de poder como Gem Knight, que incluso necesitaba la Brilliant Fusion, y otro asegurando que serán decks mucho más potentes como Orcust, que le detenía mucho cualquier odio al cementerio que se reduce de forma significativa. Incluso producto del pasado, algunos cercanos, otros de hace un tiempo, como Maze of the Master, el Structure Deck de Blue Eyes, Supreme Darkness. Todos estos dieron piezas que algunos no consideraban necesarias o que dieron complementos de decks útiles pero que no lograban hacer el corte como tal. Quizás no tanto porque hubiera algo que les detuviera, sino porque los otros decks eran mucho mejores y esto lo corrige de gran forma. No obstante, también hay productos que no se ven beneficiados y que de hecho ya se pone en duda sobre cómo se verían reimpresiones hipotéticas a futuro o que de hecho ya tenían problemas, como lo es Crossover Breakers y la Megalata de 2024. Crossover Breakers es muy obvio, a menos que ocurra algo muy extraño, los decks que pertenecen a ese tema no tendrán la misma fuerza que lo que vimos en su lanzamiento y por ende no deberían de esperar o tener una reimpresión. Y de la Megalata de 2024, algunas piezas mejoran, como el Snake Eyes y algunas como Unchained, pero este producto ya tuvo demasiados problemas y esto en sí solo suma a que se le recuerde como uno incluso mucho peor. Para las ausencias, para las cartas que faltaron de golpear, primero para los FTK, también lo mencionamos en el análisis del meta. En sí, no es como que tengamos un FTK que está robándose torneos sin ninguna capacidad, pero sí tenemos algunos activos que podrían ser importantes al futuro. Incluso esta lista solo haciendo que los decks más dominantes se vean menos y por ende que haya más posibilidades de verlos. Y lo que es impresionante es que estos usualmente se manejan con absoluta intolerancia, por lo que es sorprendente que no hayamos visto algún movimiento orientado a estos. Lo excesivamente obvio, que no hubo nada para Finn Smith. Esto se puede deber a muchas razones. Algo obvio como lo económico, que estas cartas van a empujar absolutamente cualquier objetivo, que ciertos decks ya no se podrán permitir idóneamente usarlo como Raisil, que ahora técnicamente necesita la Seventh Tachyon y que lo restringe a usar Xyz, o la simple razón de que podríamos superar el poder del motor, ya que si bien su flexibilidad y sobre todo su juego largo es más que impresionante, no sería ni de lejos el primer motor que se supera con el paso del tiempo porque el juego se acostumbra a estos o porque incluso aparecen otros que son en general mucho más atractivos.
podemos mencionar también algunas cartas que se podrían hacer problemáticas como Kashtira, que no es tanto por lo que hicieron en el formato anterior, ya que no se vieron en absoluto, sino por las nuevas circunstancias, como que Kashtira necesita cartas boca arriba en el campo para funcionar, aspecto que Detonator no permitía, o el hecho de que Unicorn vuelve a ser una pieza fantástica para deshacer planes de juego, de nuevo como Detonator ahora limitado, pero muchos decks también usan cartas a una pieza por eficiencia, y este puede llevarlo por completo, así que si bien es lógica la ausencia, podrían ser factores para el formato por comenzar, y en general algunos otros problemas menores y latentes como las cartas Virus o Dimensional Barrier, que depende de cuál sea la estrategia más dominante sobre si estas pueden o no ser mucho más problemáticas y nocivas. Para las cartas que faltaron para liberar, dependerá por completo sobre si hay alguna o algunas cartas que les hagan falta para su deck hogar o que en su momento les parecieran excesivas por lo que conllevan, sumado a que muchos momentos puede que no sean los idóneos. Un buen ejemplo de esto es Branded Fusion, en su momento un golpe que se sintió no solo excesivo, sino erróneo, pues la carta que debía entrar fue el Sanctifier Dragon. También considerando el nivel de poder de los decks de hoy, podría estar a más copias, pero TCG tiene esta tendencia de no liberar las cartas una vez que pasó su era de uso, sino hasta que se vuelven otra vez necesarias porque su deck recibe soporte, algunas veces incluso haciéndolo tarde, y sobre esta línea sabemos que recibiremos más soporte branded, pero para el punto en que suceda estaremos mucho más cercanos para la siguiente lista, por lo que es lógico que no las veamos, pero no quita que es desafortunado, y en general una cantidad absurda de cartas de la lista. Un ejemplo muy mencionado del formato que terminó fue Zodiac Trident, que es a todas luces una peor versión de Detonator, pero que sigue prohibida, pero sobre esta línea podemos meter muchas otras cartas como Prankits Mew Mew Mew, Wind-Up Carriers and Mighty, Summon Sorceress, Infernity Launcher y muchas más. Para algunos otros aspectos a considerar, una vez más la lista fue anunciada al final de un evento. Esto ya pasó antes y fue un increíble acierto. Si bien hace poco relevante el evento por terminar, elimina de increíble forma muchos aspectos negativos, como la incertidumbre de cuándo se entregará la siguiente lista, se incrementa el interés por el evento mismo evento acaba siendo una demostración y recopilación de por qué se dan los movimientos, y ojalá sea algo que se mantenga a futuro. Dicho esto, la lista tomó casi un mes adicional para que fuera entregada, o al menos así se sintió. Si esto hubiera sido entregada para cuando tuvimos Maze of the Master, muchas otras cartas hubieran tenido un mucho mejor recibimiento como Seventh Tachyon. Los golpes, sean prohibidas o limitadas de cartas genéricas de extra deck y de cartas que están en básicamente cualquier deck del juego, tendrá impacto increíble. No solo se pierden planes de juego artificiales que muchos decks usaban, sino que también se pierden muchas formas en las cuales los decks podían frenar o defenderse. El ejemplo perfecto son las hand traps. Los decks en teoría siguen teniendo los mismos espacios para llevarlas, solo que ahora hay de forma efectiva 4 menos cartas ideales para detenerlas, así que ahora las hand traps sí tendrán mucho más impacto. Esto desafortunadamente le hará mucho más daño a los decks que son más débiles, eliminando las pocas formas que tenían de poder jugar contra estas, pero esta también es otra constante en el juego. Si hay algo que el juego casual puede aprovechar, es una certeza que el juego competitivo lo puede consumir y llevar al siguiente nivel, y esto será para la salud del juego. Cerrando estos puntos breves, esta lista tendrá repercusiones gigantes a futuro. Muchas veces estos movimientos se pueden sentir como adecuados o excesivos dependiendo del momento de juego, pero conforme pasa el tiempo y siempre y cuando no salgan de la lista, entonces las repercusiones moldearán el juego a lo que se quiere. Esto ya lo vimos hace un año con la prohibición de Barone de Fleur y del Borreload Savage Dragon, seguidos en la siguiente lista de Apollousa. En su momento mucha gente se quejaba que era mejor golpear los decks que los usaban, la cima del meta, pero pudimos cambiar de formato y todavía seguirían siendo cartas que condicionaban y se usaban en todas partes, así que decir que es el inicio de lo que será el cambio de cómo afectan las hand traps, incluso llegando al punto de que algunas deberían entrar en la lista por su dominio, es apenas un poco de todas las consecuencias que tendrá esta lista. Otro punto interesante a evaluar sobre la lista es el golpe a Bonfire, no solo en el respecto de lo que ya dijimos que era muy obvio por el aspecto económico, sino que los nuevos buscadores usualmente tienen una limitante o un costo más alto, como ventaja en mano, así como lo tiene Signet Mining o Seventh Tachyon, que pone la limitante de usar cierta mecánica de extra deck, y que la Bonfire se haya ido no quita los factores ya dichos, pero pareciera que se pueden sumar entre sí para poner mucha más presión a otros buscadores que tendremos a futuro, incluso algunos que todavía tenemos legales. La lista liberó casi todo el potencial de decks y que usan y dependen del cementerio. Ahora hay 2 Bestials menos, 2 copias menos de Dimension Shifter que lo elimina por completo y el genérico Abyss Dweller que lo desactiva. Parece menor, pero 3 opciones que podían o no estar en una o varias, todas las estrategias, liberará de forma increíble el formato, específicamente el cementerio. Esto también puede llegar a tener consecuencias a futuro.
Es una lista gigante respecto a cuántas cartas da, pero que está por verse si tendrá impacto. Lo que parece que será es que Raisil pasa a segundo lugar, Malice a primera indiscutible y los demás decks ahora solo tienen mejores oportunidades. Danger ya es un motor completo y no hay que olvidar los alcances que tenían en ese entonces. No obstante, si se permitió el movimiento, entonces no se ve como un motor que pudiera generar problemas. Hoy en día tiene nuevos alcances y opciones, pero la combinación de cartas que en ese momento los hacían tan buenos, sumado al hecho de que hay nuevos problemas y cartas, no tendría un destino diferente a muchos motores que tenemos en el juego que en su momento fueron golpeados o que fueron muy dominantes, pero que pasan a ser mucho más laxos. Hacía un tiempo que no se daban golpes preventivos a menos de que fueran excesivamente necesarios u obvios. Esto incluso no se siente como en otros puntos de empujar algo que sí se logra, pero más bien como para mantener el juego abierto, lo que no es algo menor. También que algunas cosas desaparezcan o se reduzcan hará que otras se vean más y se sientan más opresivas. Por ejemplo, un Detonator puede hacer que Kashtira Unicorn se haga una carta de tipo tech de locura que los condiciona por completo. Lo mismo para Metaltronus, o que decks que estaban severamente condicionados ahora les vaya mejor, como lo sería Tenpai o decks que requieren de cartas en campo boca arriba para funcionar. Se junta con los decks que perdían contra lo que condicionaba o castigaba el cementerio. De nuevo, parece poco, pero se abren muchas posibilidades. Es interesante que se elija por poner tantas cartas en las semilimitadas, más porque esta sección es repudiada por muchos y usualmente es casi inútil. Hay muy pocas cartas que tienen buenas razones para estar allí y en toda justicia, la mayoría de cartas que todavía están allí pueden moverse, pero al menos para este formato por comenzar, se va a optar por aprovecharlo al máximo. Es agradable pero también desafortunado cómo hay ciertas cartas que pasarán por pura obviedad más tiempo en la lista y otras que no. El regreso de Sharvara y de Circular es increíble porque no ha pasado mucho tiempo desde que fueron golpeadas o las perdimos, pero provoca que otras cartas que son más viejas, superadas por el tiempo y que también son de decks populares sigan allí. Ya mencionamos un poco sobre que hay lógicas que hemos visto de cómo se dan los movimientos cuando hay soporte, reimpresiones, cuando hay más condiciones, pero no le quita que son cartas que podrían moverse en un éxodo masivo y solo harían felices a los pilotos de las estrategias. Y concluyendo, esta ha sido de las mejores listas que hemos tenido en la historia del juego. Si bien todos tendrán su propia toma sobre qué hizo falta, para algunos cosas muy obvias como los golpes a Finn Smith, pasando por los deseos personales por usar de nuevo alguna carta que ya no tiene relevancia, hasta las cartas que no saldrán porque hay una buena razón por la cual están en la lista, pero entre lo que necesitaba el juego por el momento en que estábamos, pasando por movimientos con mucho impacto a futuro y más, la constante es que la gran mayoría de jugadores están contentos y hasta atinó a muchos movimientos, haciendo no solo que fueran movimientos lógicos, sino pedidos y haga que la lista se sienta como una mucho mejor. Evidentemente todavía hay mucho por averiguar y probar, todo lo dicho son solamente teorías, pero que haya tanto que lo puede sostener, este formato por comenzar promete mucho. Sobre los cambios en el meta y lo que espero ver para el futuro del juego competitivo, Malice tendría que ser el deck a vencer. Se siente muy desafortunado que sin un solo título de YCS tenga tantos golpes, directos e indirectos, pero puede y podrá usar tantas cartas diferentes que el deck no desaparecerá de ninguna forma. Si acaso, puede que se convierta más en Cybers el deck o Link el deck, pero todavía tiene demasiado a su favor. En muchos respectos, esto ya lo hemos visto en muchos puntos del juego, como cuando algún deck de tipo dragón logra llegar a la cima y los golpes que tiene solo provoca que utilice las siguientes cartas más genéricas o de su mismo tipo. El que está en duda por completo es Raisil, que en papel tiene los elementos sencillos para corregirlo, como la Seventh Ascension y la Seventh Tachyon. No obstante, puede que le pase lo mismo que otros decks que tienen golpes muy leves, como lo vimos con Yubel. Yubel solamente tiene un golpe en sí con Phantom of Yubel a una copia, reduciendo cómo puede jugar y negadores, pero toda la potencia está allí, y este desapareció por completo, así que tanto puede todavía dar lucha porque sus planes siguen en línea o quedar como un deck menor por los golpes que ya tiene. Cualquiera de las vertientes puede pasar para Raisil. Mermaid y Atlantean perdió mucho más de lo que parece. Bahamut Shark y Abyss Dweller permitían aprovechar los elementos de algo como Dragoons, y técnicamente ya no pueden ir por todo el Awesome de forma tan cómoda. Dicho esto, el deck de hecho está diseñado para ir segundo y pueden explorar dicha capacidad para el formato por comenzar. Esto les daría mejores usos de sus cartas como Marksman, Heavy Infantry, nuevas piezas como la nueva versión de Poseidra. Incluso lo que le hacía letal que intentaran ir segundo era la posibilidad de ver algo entre las líneas de Abyss Dweller o Dimension Shifter, uno desaparecido y el otro una copia, por lo que si bien perdió, se siente que lo que le afectaba perdió mucho más.
Y por último, absolutamente todos los otros decks que vimos el formato pasado, aun si no recibieron piezas de vuelta, por la razón de no tener golpes directos, pasan a ser mejores. Algunos reciben soporte en el siguiente set principal y que será interesante ver qué pueden lograr. Otros, por los elementos de los decks más competitivos, el odio y condición a cementerio, serán mejores, o que incluso esos pequeños golpes a lo mejor del formato les beneficiará de increíble forma. Para notas y comentarios finales, los 3 amables recordatorios que siempre intentamos hacer cada vez que se acaba entregando una nueva lista. Lo primero es que absolutamente todas las cartas que fueron liberadas, sea más copias o que salieron de las prohibidas, estas cartas van a tener reimpresión. En esta ocasión se está dando un fenómeno bastante interesante, ya que Stampede y ciertos productos recientes como Bonanza ya entregaron la reimpresión de estas cartas, y hay algunas que probablemente no vayamos a tener la reimpresión porque o no son las cartas enfoque o incluso tenemos evidencia de que estas no han sido reimpresas hasta hoy. Dos perfectos ejemplos de esto tenemos Mad Mech Circular. Mad Mech Circular es una carta que apareció de rareza super. A pesar de que subió bastante de precio por ahora estar liberada, no es como que sea una carta tan costosa así lo estamos comparando a Super Factorial, la trampa que se tiene que llevar con esta misma. E incluso si la llegaran a reimprimir de forma masiva se podría llegar a sentir como un despropósito, considerando que sí es más cara de lo que tendría que ser, pero tampoco es una barrera como para que no se pueda conseguir. Del otro lado tenemos a Performapal Monkey Board. Hace bastante tiempo que fue liberada y hasta el día de hoy no hemos tenido una reimpresión. Tiene rarezas bastante bajas, es bastante accesible y esto simplemente se siente que se junta con el castigo excesivo que tenemos para las estrategias de péndulo. Pero las demás cartas ya fueron reimpresas, Masterpiece, Brilliant Fusion, y muy seguramente algunas de estas cartas todavía van a aparecer a futuro. Lo siguiente es que vamos a tener resultados definitivos conforme se empiecen a celebrar los torneos más importantes. Los torneos locales, los torneos regionales son una buena noción de cómo se acaba viendo el formato, que pueden llegar a esperar, estrategias que tienen un excelente potencial, pero no va a ser hasta que tengamos la celebración de los torneos más grandes, dígase torneos nacionales, torneos de tipo YCS, que vamos a poder estar conociendo el meta. Y sobre esto, para los siguientes meses tenemos anomalías muy interesantes, como que el siguiente YCS es en la Ciudad de México, es el primer YCS de un formato que está completamente abierto, así que cualquier cosa puede llegar a suceder. Para el siguiente ya vamos a tener nuevo producto con Alliance Insight, así que cualquier resultado que veamos en el primer YCS se va a acabar modificando para el siguiente. Y después tenemos torneos nacionales, vamos a tener innovación, híbridos y mucho más. Así que para esta ocasión, para este formato específico, vamos a tardar mucho en poder estar conociendo cuál va a ser la cima del meta. Tengan en mente que muchas de las estrategias que muchos han clamado que son la cima del meta de lo poco que llevamos de 2025 son porque tienen un excelente desempeño en torneos más pequeños, de nuevo locales o regionales, pero cuando se ponen a prueba en un torneo mucho más extenso y mucho más exigente como lo acaba siendo YCS, estos no acaban teniendo buenos resultados. El perfecto ejemplo de esto acaba siendo Crystron. Así que es una nota muy importante que deben de mantener en mente, que todavía no conocemos cómo se vaya a ver la cima del meta, al menos no de forma consistente. Y por último, siempre es muy importante que hagan sus propias pruebas para que tengan su propio criterio. Siempre en este tipo de análisis y para la opinión de cada jugador van a haber cartas que van a ser mucho más fuertes, mucho más débiles, cartas que fueron un error, cartas que no representan una amenaza, y sobre todo con el tema de la lista, todas estas cartas se tienen que estar poniendo a prueba para saber qué acaba siendo más potente, si deberían de tenerlo en consideración como una amenaza, una oportunidad, cartas que deben de conseguir, cartas que deben de dejar ir, no simplemente acabarse basando en lo que la mayoría diga, o al menos no hasta que tengamos todos los resultados de lo ya dicho. Hay mucho más que podemos hablar a profundidad sobre esta lista. Fue una lista gigantesca y que va a tener repercusiones impresionantes. Solo lo ya he mencionado con Raisil. Técnicamente esta estrategia va a estar bien, no tiene ninguna carta prohibida, al menos no una carta temática, y las cartas temáticas van a ser mucho más sencillas de utilizar y buscar precisamente por el acceso a los efectos que tiene. Siempre y cuando existan motores y cuerpos que puedan poner niveles y rangos 4, Raisil los puede consumir, los puede añadir, pero al mismo tiempo va a acabar renunciando a muchos de estos si es que idóneamente quiere estar utilizando las cartas que debería de, como Seventh Ascension, Seventh Tachyon. Y esto es solamente mencionando una estrategia. Podríamos mencionar la profundidad de Malice, de Mermaid Atlantean, de las estrategias que se liberan por el cementerio y mucho más. La lista fue gigantesca, fueron 30 cartas que acabaron entrando, 30 cartas que acabaron saliendo. Muchas no van a tener impacto como las cartas liberadas, pero lo que acaba siendo prohibido, lo que acaba entrando, aun cuando sea muy poco, ese movimiento de probabilidad, esa jugada que ya no se puede llegar a ejecutar,
explotar, va a tener repercusiones increíbles. De nuevo, esta lista acabó siendo bastante buena. Como siempre va a tener sus detractores, va a tener la gente que la va a acabar apoyando, pero usualmente se puede llegar a identificar una lista buena porque la gran mayoría de jugadores no simplemente acaban diciendo que fue una mala elección, sino que hizo falta un poco de, como lo mencionamos con Finn Smith, pero básicamente todo lo demás se acabó cumpliendo. La lista hizo exactamente lo que tenía que hacer y un poco más. Golpeó a las estrategias más competitivas, evidentemente no van a desaparecer, pero tienen que modificarse como se acaban viendo. Apoyó producto a futuro, no lo hizo de forma agresiva, evidentemente van a tener que conseguir estas cartas si quieren mantenerse en el juego más alto, pero estas cartas son opcionales, no es como que hayan prohibido cartas de forma descarada para acabar empujando el producto, y sobre todo, tanto los movimientos de cartas que entraron y cartas que salieron, da para que se puedan estar haciendo nuevos experimentos, que se intenten nuevas estrategias. Esto es mucho más de lo que usualmente acaban haciendo el promedio de las listas, y esto la coloca como una de las mejores. Si esto acabamos sumando algunos otros elementos como momento de juego por la entrega de Stampede, el futuro de Alliance Insight, lo incierto del meta por los torneos importantes que vamos a tener, la temporada de torneos nacionales, de torneos intercontinentales y mucho más, esta lista entregó exactamente lo que se necesitaba y un poco más. El formato es completamente incierto, está completamente abierto, pero eso da las posibilidades a que mucha más gente pueda estar experimentando e intentando. Y cualquier cosa puede pasar, podemos entrar a un formato completamente abierto o un formato completamente dominado. Pero para lo que ya se nos entregó y para lo que va a tener repercusión para el futuro del juego es increíble. Y esto se acaba sumando a las increíbles listas que de forma impresionante ya nos estamos acostumbrando a que TCG esté entregando de forma consistente. Y lo único que sobra es jugar, probar el formato, desarrollarlo, esperar a la entrega de nuevas cartas y ver qué tanto puede estar evolucionando este mismo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la lista recién entregada. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué movimiento creen que hizo falta? ¿Consideran que hubo algún movimiento que fue un error? ¿Y cuál o cuáles creen que serán las estrategias más competitivas? ¿Será Malice primer lugar, seguido de Reisil segundo? ¿O si algunas de estas estrategias son más fuertes, más débiles de lo que parecen y algunas otras van a aparecer para intentar robar los títulos? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.